Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida al tercer capítulo de la 8ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Tus sabores. Para Julia. Tu sexo me sabe a naranja, a campo, a miel. Me sabe a volcán que se alza, a leyenda, a raíz que se prende a su ser, a puño cerrado, a patria, a ti. Tu sexo me sabe a mujer. Rosa María Rufiel. Compañeras, nos estamos acercando al territorio maya, a Mérida, Yucatán, ciudad que en enero de 1916 albergó al primer Congreso Feminista Mexicano. Las principales preocupaciones de dicho congreso fueron los derechos de la mujer, su educación, su papel en la sociedad y su participación en la vida política y pública y el derecho al voto. Desde entonces, Yucatán se ha caracterizado por ser cuna de feministas que nos han dejado un legado importante. Nuestro tren hará una parada para que se suba a nuestro vagón Fátima Díaz Borges, de la colectiva Mango Malva, quien en la década pasada inició un proyecto personal de investigación que se fue transformando en el Archivo de la Ternura Combativa, el lugar donde se deja constancia de las huellas de la presencia lésbica en este territorio ancestral y sagrado Mérida, Yucatán. Bienvenida, Fátima, a Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Acomódate, por favor, en este vagón y llévanos al Archivo de la Ternura Combativa. Pero antes, preséntate, por favor, con todas las compas que se han subido a este tren de la historia lésbica. Soy Fátima Díaz Borges, de la colectiva Mango Malva, de aquí de Mérida, Yucatán. Soy activista lesbofeminista, psicoterapeuta feminista. Me gusta más interactuar, participar a través de esta combinación entre el arte y la acción en problemáticas que nos atañen pues a las lesbianas de la zona peninsular. Eso es un poquito lo que he hecho durante estos 25, 28 años aproximadamente. Gracias, Fátima, por subirte a este vagón y nos acompañes desde Mérida, Yucatán, para guiarnos por las experiencias que tienen por aquí. Cuéntanos un poco sobre tu activismo lésbico en Yucatán. Pues ha sido un activismo muy íntimo, muy de bajo perfil, si tengo que decirlo, porque ha sido un proceso de madurar, de ir reconstruyendo una identidad política, porque no es la orientación sexual la que nos unió como colectiva, sino como más bien pensarnos lesbianas y como lesbianas del sureste, qué nos estaba ocurriendo. Y en ese momento, cuando nosotras comenzamos hace 20 y tantos años, 28, casi 30, pues nos sentíamos muy solitas. Entonces nos planteábamos, ¿qué es esto de ser lesbianas, no? O sea, ¿cómo es nuestras luchas, nuestras temáticas? Nos dimos cuenta que todo se abocaba en el tema de la prevención de la violencia y la atención a la violencia a las mujeres heterosexuales, que sí, que la violencia es tremenda ahí, pero no lográbamos detectar qué estaba pasando con todas las chicas lesbianas y cómo estaban afrontando esas diferentes violencias, tanto por su identidad lésbica como por la discriminación, o sea, la discriminación racista, la discriminación clasista y todo lo que hay en el bello Mérida y Yucatán, o sea, dentro del estado, porque sí se combinan una serie de discriminaciones. Entonces digo que fue como algo más íntimo de ir madurando, investigando desde nuestra propia vida
y ser muy honestas y decir qué nos ha pasado a nosotras. Nos ha pasado en la escuela, en las universidades, en la comunidad, en la familia, en nuestra propia zona donde vivimos, que dos mujeres se fueran a vivir juntas. Aquí era un escándalo. O sea, aquí las niñas se casan y se van de su casa. Si no te casas con un hombre, ¿no? En aquella época, pues no te ibas de tu casa. Entonces, ¿el tema que las convocó fue la violencia? Sí, desde ahí fueron nuestros primeros pasos. Estuvimos un poquito antes de que se activaran todas las leyes de protección a las mujeres. Estamos hablando de entre finales de los 1990 y algo, principios de los 2000, que comienzan a surgir estas propuestas de atención y prevención a la violencia. Venían como estos protocolos muy urbanos, donde decían, ay, pues que la señora se encierre en su cuarto, le ponga doble candado a la llave y cosas así, ¿no? Y nosotros decíamos, aquí la gente no tiene puertas, tiene cortinas. Aquí no hay un cuarto propio, ¿no? Es una casa comunal. De ahí ya detectábamos un montón de cosas que no eran propias. Entonces, si decíamos, si esto ocurre en las familias en general, ¿cómo lo viven los chicos, las chicas, sobre todo las chicas no heterosexuales? O sea, las lesbianas, que las sacan de la casa, que las venden al tío, que las venden al señor de la tienda. Teníamos historias tremendas. Sé que suena muy fuerte, pero sí se usaba la violación correctiva. Era muy común en las comunidades, aunque no recibían ese nombre, digamos que se usaban, ¿no? Como que, se sospecha que esta niña es lesbiana, pues entonces la rejuntaban o la casaban a la fuerza con un hombre, ¿no? Y eso nosotras comenzamos a reflexionarlo y a pensarlo como que, pues sí, que eran prácticas de una violación correctiva. Qué duro, Fátima, tener que registrar en nuestras memorias lésbicas la práctica común de las violaciones correctivas. Pero cuéntanos, ¿cómo era el trabajo en ese momento? ¿Había contacto con otros grupos lésbicos? Los primeros años nos sentíamos muy solitas, pero yo creo que estábamos como demasiado adentradas dentro de esta temática de la violencia, que teníamos más dudas y preguntas que respuestas. Cuando soltamos un poco, que fue un acto de autocuidado y decir, a ver, vamos a tomarnos un respiro, a reflexionar sobre todo esto que está pasando, porque no lo podíamos como procesar, escribir, asimilar, es que comenzamos a buscar a otras chicas y tal fueron muchos años. 2009, 2012 contactamos con Les Visibles Yucatán, que fueron las primeras compas que pudimos hacer esta conexión. Yo creo que por ahí de 2016 ya nos atrevimos a decir que sí éramos un movimiento lesbofeminista, ¿no? Entonces sí fue un caminito pues bastante solitario hasta que nos pudimos encontrar. ¿Cómo recibió la sociedad yucateca la aparición de grupos lésbicos? Pues todavía creo que no se enteran. O sea, creo que no se enteran ni las propias feministas, no se entera, o sea, no se te quieren dar por enteradas. Creo que hay mucho silencio alrededor de la presencia lésbica, de la existencia y de las resistencias. Como que, no sé, algo pasa, algo nos oculta y eso que hemos luchado mucho por la visibilidad, ¿no? O sea, de presentarnos y de estar ahí, hacer incidencia, aunque mucho del trabajo que hace Mango Malva es muy privado porque pues hacemos atención psicológica más que nada. O sea, no es un activismo que se decanta nada más por las marchas, sino hay que mucho trabajo íntimo. Creo que por ahí ha sido nuestra dificultad. Cada vez más se han detonado más colectivas, pero sí tenemos una brecha generacional que creo que eso también nos complica. ¿Qué quieres decir con brecha generacional? No es que seamos las primeras lesbianas feministas o lesbofeministas en Yucatán, lo que pasa es que no las conocemos. O sea, las señoras mayores que tienen 50, 60, 70, no sabemos dónde están. Entonces, esa desvinculación, esa desarticulación nos impide conocer nuestro pasado de lucha política y también nos aísla a nuestra bloque generacional, ¿no? Las que estamos en los 30 y 40, como si nosotras estuviésemos, o sea, estuvimos en un momento determinado que nos permitió encontrarnos. Y ahora las más chavillas que de repente topan con nosotras, pues sí son chicas de 18 o de 20, los 20 y tantos años, que traen otras experiencias. Pues sí, su activismo es nativo en las redes, o sea, tienen otra manera de abordar. Entonces creo que al desconocernos así, aunque coexistamos, no hemos logrado conocer cuál es todo este espectro lesbofeminista y de nuestros temas, cuáles son los temas comunes que tenemos, ¿no?
Entonces, cuando te das cuenta de esa brecha, ¿es que nació en ti la intención de crear el archivo? Cuéntanos cómo inició este proyecto. Una vez leí una frase por ahí que decía que si no conocemos esta genealogía, esta cadena, ¿no?, que nos une entre las generaciones, no podíamos establecer una agenda, colectivizar nuestras solicitudes de una vida para vivirla, ¿no?, con alegría y tal. Lo que me di cuenta es que estábamos cada una en su propia célula. En 2016 fue el aniversario del primer centenario del Congreso Feminista que se celebró aquí en Mérida, Yucatán. Ya para ahí ya éramos como 5 colectivas y en la participación de las jornadas de este centenario, de repente era así como, ¿y las lesbianas? O sea, ¿dónde están? O sea, ¿por qué se nombran 100 años de feminismo yucateco, 100 años de iniciado un movimiento y nosotras dónde estamos? O sea, no se abordó ninguna plática, ningún taller, nada que se pronunciara por lo lésbico. Y eso me parecía que no puede ser. Pues si conocemos algunas grandes lesbianas, ¿no?, muy importantes, ¿qué pasó? ¿Cómo es que no estamos hablando de esto? De ahí de repente me quedó esta inquietud y ya comencé a hacer un trabajo más de ubicación, ¿eh? De decir quiénes son las chicas, quiénes están a título personal como activistas, quiénes están organizadas, cómo nos vamos a ir conociendo. De ahí fuimos reuniéndonos como entre 10, 12 personas y entonces yo ya vi como esta parte de decir sí hay un pequeño grupo que se puede nombrar lesbofeminista, ¿no? Adscribirse a esta identidad política y de ahí comencé a hacer esas pequeñas entrevistas muy informales, tal vez eran muy intuitivas. De ese 2016 que como que prendió esa idea, tuvo que pasar muchísimas cosas. Fue antes de la pandemia, que fue en un 8 de marzo, que ya la presencia lésbica fue tremenda en Yucatán porque logramos que la marcha fuera separatista. O sea, logramos que la marcha del 8 de marzo fuera de solo mujeres. Sí, fue así un momento... Estábamos extasiadas, era el paraíso, la ciela para nosotras, ¿no? Y ya habíamos hecho, pues eso, mayor presencia, se tomaba en cuenta nuestra voz, pero no de a gratis, porque había mucha presión de nuestra parte, ¿no?, de no callar nuestra voz. Ahí estábamos, hemos estado siempre, hemos estado en los comités de seguridad, hemos estado en las asambleas, hemos estado haciendo mucho trabajo, poniendo la cuerpa. Yo ya estaba haciendo por ahí una investigación acerca de la violencia que se le ejerce al movimiento lesbofeminista en Mérida, Yucatán, y comencé a recopilar historias de 4 colectivas. Fue ahí que, como parte de los productos, obtuve una memoria fotográfica bastante extensa de las marchas, de las asambleas, de las actividades, carteles, como que todo se había estado documentando, pero que estaban ahí por parte de las mismas fotógrafas, artistas, performanceras, artistas visuales, un montón de chicas que habían estado documentando todas estas actividades, pero que este material quedaba disperso y estaba todo en las redes. Y en las redes sociales pues se pierde, es efímero. Entonces ahí surgen los archivos de la ternura combativa. O sea, de este primer acopio de fotografías, notas periodísticas que fui identificando conforme a cada fecha significativa, ¿no? Y pues ahí yo decía, tengo este archivo, tengo las historias, tengo los testimonios de las colectivas, pero no sabía qué hacer con eso. ¿Cómo y por qué del nombre Archivos de la Ternura Combativa? La ternura tenía que ver porque siempre nos dicen que estamos muy enojadas, ya sabes, ¿no? Si somos las que no se ríen, las que siempre estamos rabiosas, iracundas, irritables y tal. Y yo decía, esa es la parte que quieren ver. Y claro que estamos enojadas, porque hay mucho por qué estar enojadas. O sea, digo, no hay que negar que estamos indignadas y hay una rabia tremenda por las injusticias sociales, la discriminación y la violencia, pero también hay que mencionar que, al menos para nosotras, es la cancha de nuestro amor, de nuestro afecto, de nuestros vínculos. O sea, ahí conocemos a nuestras amigas, a nuestras amoras, a nuestras amantes, en este caminar juntas que nos encontramos cuidándonos
quedarnos con esa ternura tan radical, tan propia de las lesbianas, que sí, porque podemos decir, pues se disolvió nuestra relación de pareja, pero nos seguimos amando de otra manera, nos queremos, nos cuidamos, nos procuramos y vamos a seguir siendo esta manada, ¿no? Entonces yo comencé a detectar ahí que a pesar de que las colectivas se fundan, se disuelven, se reencuentran, decía, algo que nos mueve es precisamente esta capacidad de querernos, de cuidarnos, de ser tiernas y cuidarnos con esta ternura. Y por eso usé primero esta idea de la ternura, de que lo que nos mueve y de la simpatía que tenemos por otras mujeres, de este amor, porque nos defendemos a nosotras, pero también a otras mujeres. Es algo que nos mueve mucho, nos conmueve. Y que también de repente ahí leí como un par de cosas que decían la ternura como esta única posibilidad de sanar las crueldades, los traumas, la crueldad, la violencia. O sea, si podemos contactar con eso, podemos tener una oportunidad de resarcir, ¿no? No negar que hemos vivido cosas duras, pero sí que podemos resignificar nuestra historia. Entonces, de ahí me surge esta idea de decir, somos un archivo de nuestras ternuras, ¿no? Y ternuras combativas, porque nos mueven hacia una lucha por el ideal, la utopía. ¿Qué motivo el significado que le das al archivo? Cuéntanos, Fátima, ¿de dónde se nutre el archivo? ¿Cuáles son sus fuentes? Pues yo directo a la corazona. A ver, primero, ¿a quiénes conozco? ¿Quiénes son mis amigas? ¿Quiénes son mis cuatas, mis amoras? Pues ahí contacté primeramente con Les Visibles y que ellas contaran, hicieran su propia narrativa de cómo se hicieron colectiva, cómo se fueron encontrando y que ellas de sus propios archivos, de sus propias fotografías, me las fueran enviando. Por lo pronto hemos procesado ahorita fotografías. Tenemos Visibles, tenemos de MUAC, que es otra colectiva, tenemos de nosotras de Mango Malva, tenemos de un grupo que se llama Espirales de Colores, que estamos relacionadas con las disidencias sexuales zapatistas, por ejemplo, de aquí de la región, de La Papayera, por supuesto. Primero nosotras 5, pero también incluimos a otras, invitamos a otras fotógrafas que nos prestaron parte de su acervo maravilloso. Es Karina Barquet, Yutzil Palma, Silvia Carrillo, nuestra galerista fue Tati Fer, mi amiga Diana Fajardo, también psicóloga, también fue parte de Mango Malva, también nos ayudó con esta parte de integrar la información. Es decir, casi toda la información la hicimos entre un equipo de entre 15 y 20 lesbianas. Desde las que contaron testimonio, desde las que dieron objetos, las que nos contaron su historia, las que lloraron leyendo nuestras historias, porque era una lloradera, era así, tardamos mucho por los testimoniales porque había muchas emociones. Hubieron pérdidas de seres queridas, pues la muerte de T, de Les Visibles, pues también fue un motor más para decir, es que tienen que conocer nuestra historia, no nos pueden borrar, ¿no? La muerte de mi hermana, también le dediqué el libro del Archivo de la Ternura Combativa, por su lucha contra el cáncer y la violencia oncológica, ¿no? De la que no se habla, que cómo viven las lesbianas estos procesos de cáncer de seno, cómo se les cuestiona, se les juzga. Es una cosa tal vez que no tiene pies ni cabeza, o al contrario, es una cuerpa diferente de información, ¿no? Que está hecho de manera colectiva. ¿Dónde lo presentaron? Por primera vez hicimos la presentación en un espacio de nuestra amiga Tati Fer, que se llama La 60 Café Atelier. Lo abrieron esa noche para nosotras. Fue maravilloso. Hicimos ahí una exposición de más de 120, 130 fotografías, de más objetos de las marchas, no sé, pantalones con pintura, brochas, pasamontañas, o sea, todos los objetos que fueron donados para esa exposición, más los testimoniales y la presentación de las Nixtamalas, nuestras compañeras que le hacen a la música, que son excelentes, nos hicieron un recital, híjole, de 40 minutos, que fue también para nosotros un súper regalo con la música, ¿no? Que también fue música con esta mirada lésbica. Después de la exposición, hicimos la presentación de un libro digital. O sea, la versión del archivo está en un libro digital que se puede descargar, por cierto, con esas 300 fotografías y testimonios. Y aparte del libro, tenemos una página web que se llama ternuracombativa.com.
¿Cualquiera puede acceder a esa página? Ahí está, estamos subiendo poco a poco el material y ahora estamos en esta fase de hacer la difusión y la invitación para todas aquellas que tengan fotografías, testimonios, objetos, algo que nos quieran contar, criticar, juzgar. La idea era también de no cerrarnos, que si hay gente que tiene su otra versión, se vale. Bueno, yo procesé cerca de 300 fotografías, pero me faltan todavía los audios, me faltan todavía los videos. Esto nos invita a seguir visitando la web para encontrarnos sorpresas. ¿Cómo se sostiene este archivo económicamente hablando? Al principio de la investigación fue parte de los recursos que utilicé, fueron de mi propia beca, o sea, de mi beca de maestría fui sacando los recursos para iniciar la investigación, pero una vez que tuve ya una memoria fotográfica, yo ya no sabía qué hacer con este material y entonces alguien me compartió una convocatoria. Esta convocatoria era un concurso nacional de cultura que se llama Memorias Vivas. Entonces sí, ahí hay que comentarlo, ¿no? O sea, el que pudiéramos hacer la exposición, el evento de la exposición, la edición del libro digital y parte de la página web, pues los recursos surgieron porque gané un premio nacional que se llama Memorias Vivas, que es como de apoyo para los archivos y museos comunitarios. La verdad es que cuando yo me inscribí a la convocatoria, yo no pensaba que fuera elegida, ¿no? Y sí fue, los archivos de la ternura combatida se eligieron como uno de 21 proyectos de archivo a nivel nacional, ¿no? Entonces recibimos un monto pequeñito, pero que permitió que pudiéramos sacar al menos las ediciones, la fotografía y pagar algunos sueldos a las chicas que estaban haciendo la compilación. Pero vamos, que fue un premio y también muy cuestionado por mí, ¿no? Porque yo decía, pero no lo quiero que sea autogestivo, pero sin eso no lo hubiese podido hacer. A partir de que ya fue un premio y no fue un pago, ya queda a nuestro criterio y con nuestros recursos ver cómo seguimos generando la información para mantener este archivo, ¿no? Hoy por hoy no tenemos otro recurso que el que Mango Malva está introyectando, ¿no? O sea, metiendo ahí de nuestro trabajo personal. ¿Mencionaste que fue parte de tu tesis? El tema de mi maestría fue una intervención a la violencia hacia el movimiento lesbofeminista. Pero como me pedían evidencia, entonces yo tenía que meter estas notas periodísticas, estas fotografías, señalar como cosas que ocurrían. Ese subproducto que me quedó, que fue una memoria fotográfica de 300, 400 fotografías y tal, fue lo que yo ya no sabía qué hacer. Por eso cuando termino la beca, termino la maestría, alguien me comparte la convocatoria. Enhorabuena que esto permitió que el archivo se organizara. Felicitaciones, Fátima, por el premio, el esfuerzo y la dedicación. Esto se llama hacer arqueología lésbica. Justamente encontrar las piezas de esta historia perdida y que pueden ser olvidadas si nosotras no nos damos a la tarea de rescatarlas y documentarlas. Es maravilloso que hayan logrado un libro digitalizado de fotografías de casi 40 años de historia lésbica y que hayan logrado formar el archivo de la ternura combativa, un concepto de la lucha ligado al rescate de nuestras emociones y necesidad de sanar los traumas que la persecución heteropatriarcal ha hecho con las lesbianas. Estas iniciativas son fundamentales y dignas de compartirlas y felicitarte por este trabajo maravilloso que has hecho. ¿Nos la repites, por favor, cómo llegar al archivo? Sí, es ternuracombativa.com. Allá vamos. Muchísimas gracias. Abrazos de corazón. Seguimos nuestra ruta. Gracias por todo. Desde este tren de la historia lésbica, se habrán dado cuenta que las diversas experiencias y esfuerzos por registrar las acciones de visibilidad lésbica, así como las historias de resistencia al oprobio de la heterosexualidad obligatoria, inclusive de nuestras compañeras feministas heterosexuales, que como bien dice Fátima, muchas no quieren ni enterarse. De ahí que surge el archivo de la ternura combativa. Es una labor inacabable.
pero muy importante para saber que no estamos solas, para tener referentes y reconocer el camino que otras han recorrido antes que nosotras. Necesario reconocer como huella lésbica las emociones puestas en la resistencia, sin olvidar que la fuerza de nuestras utopías se alimentan de esas emociones. Por ello, la memoria se convierte en nuestra agenda para el cambio. Es importante también rescatar que el trabajo de resguardo de nuestra historia surge muchas veces de proyectos académicos de estudiantes que maximizan los recursos para lograr importantes productos como el libro digital del Archivo de la Ternura Combativa. Las invitamos a seguir viajando en el tren de la historia lésbica. Desde tierras mayas nos iremos a tierras mexicas. Este trayecto me hace especial ilusión porque las llevaré por el Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas, en el que he trabajado. Vamos para allá. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.